En Panorama Informativo presentamos el segmento de opinión en la entrevista de hoy. Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto a nivel nacional, una hora menos en la región insular de Galápagos. Ya con nosotros la ingeniera Diana Chamic, directora de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral. Con ella queremos abordar el tema del proceso de elecciones anticipadas y también lo que se viene para la segunda vuelta electoral. Pero antes, ingeniera, su saludo para los oyentes de emisora Voz de Lupano. Muy buenos días, un gusto saludarles a cada uno de los ciudadanos quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de la Radio Voz de Lupano, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana. Y de igual manera, un gusto estar aquí informándoles a la ciudadanía cómo fue el proceso de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Bien, agradecerle como siempre por su presencia, al llamado que realizamos por parte de emisora Voz de Lupano para que la ciudadanía esté siempre enterada. Iniciemos comentándole a los ciudadanos cómo se desarrolló justamente el proceso electoral. ¿Se presentó alguna novedad quizás dentro de este proceso? Bueno, primeramente es un gusto saludar e informarles a la ciudadanía que el domingo 20 de agosto que se llevó a cabo el día de las elecciones no tuvimos ningún inconveniente en ningún recinto electoral. Podemos decir que se llevó con éxito las elecciones y como bien sabemos, las sufragaciones fue desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, donde novedades no tuvimos en ningún lugar. Lo único que podían manifestar en algunas juntas receptoras del voto, manifestaban que había un poquito de ausentismo por parte de los electores. Más de eso, novedades en sí no existen. Y aquí es justamente la siguiente pregunta en el tema del ausentismo. Digamos, los datos que arrojaba desde el Consejo Nacional Electoral, se presentó un gran ausentismo en nuestra provincia. Esto quizás, ¿a qué se pudo deber? Bueno, si bien es cierto, en este tiempo podemos ver que hay mucha migración por parte de nuestros ciudadanos de aquí de la provincia de Morona, Santiago, al igual que otras personas llamaban y decían, es obligatorio ir a sufragar, va a haber segunda vuelta, y si hay segunda vuelta, entonces ahí saco el certificado de votación. Entonces, muchos de esos factores realizaron o dieron a conocer a algunos ciudadanos, por lo que no se acercaron a sufragar el día domingo 20 de agosto. Comparemos las elecciones del 5 de febrero, el porcentaje o el ausentismo que hubo en esa ocasión fue de 30.756 electores y ahora, este 20 de agosto, hubo 34.626. Alrededor de 4.600 electores no asistieron a sufragar, pero recordemos también a los ciudadanos, quienes no sufragaron en la primera vuelta, como se dice, el 20 de agosto, ellos también tendrán la multa por no haber sufragado. No valía la excusa de decir, bueno, voy a votar el próximo 15 de octubre y no tengo ninguna sanción. ¿Tienen la multa a pesar de eso? Tienen la multa en caso de que en esta segunda elección se acerquen a sufragar, a obvio motivo hacen extraviar la documentación, el certificado de votación. Y recordemos que para realizar trámites públicos se necesita cédula y certificado de votación. Y cuando necesiten el certificado de votación, ahí es donde les cae la multa en caso de haber sido miembro de la Junta Receptora y no haberse acercado el domingo 20 de agosto y también no haber sufragado. Y aquí es importante, ingeniera, consultarle, si bien es cierto, las personas que no acudieron, usted me cuenta, me dice que tienen que pagar esta multa. ¿Esto tienen que hacerlo antes de las elecciones del 15 de octubre o lo pueden hacer luego del sufragio? Lo pueden hacer luego. Esto ya va a la par de que la ciudadanía, al momento que la ciudadanía necesite el certificado de votación. Pero recordemos que las multas no se pierden.
cuando la ciudadanía o cuando las personas necesiten el certificado de votación, van a estar registrados ahí las multas que van a tener que cancelar. Entiendo entonces que de no acercarse el próximo 15 de octubre, la multa se acumula y deberán pagar quizás el doble o la misma que el proceso anterior. Es la misma cantidad, pero recordemos que ya van acumulando en sí lo que son las multas. Bien, además del tema del ausentismo, también es importante conocer la seguridad. Este proceso fue atípico por la situación que vive nuestro país, presencia policial, presencia de personal de Fuerzas Armadas también, quizás alguna novedad dentro de los recintos electorales. Bueno, no tuvimos ninguna novedad, tuvimos el repliegue de Policía Nacional, alrededor de 367 policías que nos sirvieron el día domingo. De igual manera tenemos a los militares del Batallón 61 Santiago, teníamos el apoyo de 325 militares, del Batallón de Selva 63 Gualaquiza de 207 militares y del Batallón de Selva 50 Taiya tuvimos el repliegue de 200 militares. Bien, es importante entonces, entiendo que este mismo contingente se dará para el próximo 15 de octubre. Así es, vamos a tener de igual manera el apoyo tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas a nivel de toda la provincia. Ahora, ¿cómo ha sido esta coordinación con los diferentes veedores de los movimientos y partidos políticos en la provincia ya desde el día en que se instaló la Junta Provincial Electoral? Bueno, como bien es cierto, todo el evento de la sesión de permanente de escrutinio desde la instalación el día domingo 20 de agosto a partir de las 5 de la tarde en la sesión permanente de escrutinio tuvimos la participación de los veedores de las diferentes organizaciones políticas y de igual manera la aceptación y ellos fueron quienes garantizaron el proceso de transparencia en estas elecciones. El día viernes, la Junta Provincial Electoral clausuró ya la sesión permanente de escrutinio al validar todas las actas que tenían pendientes. Alrededor de 2.472 actas en nuestra provincia, 618 actas por cada dignidad. Bien, ahora para conocimiento de los ciudadanos, ¿cuáles fueron los resultados que se presentaron ya en nuestra provincia? Aprovechamos su presencia justamente para que de forma oficial se dé ya con el 100% de las actas escrutadas. Bueno, me permito recordarles a cada uno de ustedes, de la ciudadanía, que las candidaturas no están aún en firme. El día domingo se sesionó, se culminó ya con los resultados de la alianza. Claro que se puede, tenemos el voto de 1.842, que equivale al 2.14% de acuerdo al porcentaje. Tenemos a la Acción Democrática Nacional, ADN, 6.796 votos, que equivale al 7.86%. Tenemos al Movimiento Político Revolución Ciudadana, con 20.393 votos, que equivale al 23.59%. Tenemos al Partido Social Cristiano con votos de 2.755, que equivale al 3.19%. Tenemos a la Alianza Actuemos con 22.213 votos, que equivale al 25.69%. Tenemos al Movimiento Pachacutic con 21.808, que equivale al 25.22%, y al Movimiento Construye con 10.646 votos, que equivalen al 12.31%. Vendría a ser que la Alianza Actuemos tiene el 25.69%, estaría encabezando la lista, seguido por el Movimiento Pachacuti con el 25.22% y seguido por el Movimiento Revolución Ciudadana con 23.59%. Recordemos que el día viernes se clausuró ya la sesión permanente de escrutinio. El día sábado, la Junta Provincial Electoral, a través de su secretario, notificó a las organizaciones políticas con los resultados
a través de su correo electrónico, a través de las carteleras y de los casilleros que cuentan cada organización política en la delegación electoral. Posterior a ello, nosotros tenemos que esperar un tiempo, domingo, lunes, que sería para las objeciones a los resultados en caso de que haya por parte de alguna organización política. Tenemos hasta el día de hoy para las objeciones de parte de alguna organización política. En caso de alguna impugnación o apelación, tenemos hasta el día de mañana. En caso de que no exista ninguna objeción, apelación e impugnación, el día miércoles quedarían en firme ya las candidaturas y las dignidades. Por lo cual, nosotros en este momento no podemos decir que estos son los resultados finales. Estos son los resultados que tenemos hasta el momento, hasta que pasen los tiempos que lo determina la ley o el Código de la Democracia en cuanto a las objeciones, impugnaciones y apelaciones por parte de las organizaciones políticas. Importante entonces conocer por parte de la señora directora, hasta el momento no existe una candidatura en firme, debido a que hasta el día de hoy cualquier movimiento y partido político puede presentar alguna objeción, una apelación sobre los resultados. Dentro del proceso, quizás el viernes le comentaba extra micrófonos a nuestros correos electrónicos, nos llegaba desde un movimiento partido político que el viernes se presentaba alguna novedad con el tema de la llegada y el escrutinio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, como bien le mencionaba, no tenía conocimiento que haya habido alguna novedad con alguna acta o con alguna llegada de los paquetes. Si bien es cierto, anteriormente por algunos delegados políticos nos manifestaban esto pasa en algunos procesos, o que llegan los coordinadores con los sobres. En estas elecciones ningún coordinador llegó solo o con sobres. Llegaron todos con resguardo de policía y Fuerzas Armadas, algunos con policías y Fuerzas Armadas y otros solo con Fuerzas Armadas. De esto hablo de las zonas de difícil acceso, quienes tenían que venir con el resguardo militar, y así lo hicieron. Los sobres estuvieron pegados al paquete electoral. Se recibió por parte de la delegación. Los militares le entregaban al quien estaba responsable de logística para que los paquetes sean ingresados en la bodega electoral. Entonces, nosotros como Consejo Nacional Electoral garantizamos en sí este proceso llevado de manera transparente y respetando la voluntad de la ciudadanía en las urnas depositado este 20 de agosto. Es por ello, y como bien dice, hay alguna organización política que dice que nosotros tenemos alguna novedad con algún acta. No tuvimos conocimiento que alguna organización política haya hecho. Lo que sí nos decían, tuvimos una impugnación por parte de alguna organización política que decía que impugnaba al paquete, que impugnaba al sobre, cuando no se puede dar eso. Uno no puede impugnar al paquete, uno no puede impugnar al sobre, y más aún en una sesión permanente de escrutinio donde solo se tiene que dar reclamaciones y debe ser atendida en la misma sesión. La Junta Provincial Electoral receptó todas las reclamaciones o todas las peticiones por parte de las organizaciones políticas, la misma que fueron atendidas en la sesión permanente de escrutinio. Es por ello que invito y digo a las organizaciones políticas, si tuvieron alguna novedad en cuanto a actas, así es que, ejemplo, el acta que está aquí de la Junta Parroquial, Junta de Chinimbimi, decía 100 votos para el uno y 100 votos para el otro y 50 para el uno y 20 para el otro, y llegó aquí en la delegación y la Junta estaba revisando y validando, y ahí decía 50 para el uno, 20 para el otro y 30 para el otro, donde no correspondían los resultados. Ahí se hace una reclamación al acta. Es lo que les manifestábamos a las organizaciones políticas, que si es que tienen esas novedades lo pueden hacer.
Y algunas organizaciones decían, nosotros no tenemos las actas de toda la provincia de Morona, Santiago. Otros movimientos y partidos decían, nosotros sí tenemos las actas y nosotros validamos. Ellos iban validando con las actas que nosotros como teníamos y como la Junta lo iba realizando. Entonces, de esa parte, las organizaciones políticas revisaron y en la primera sesión acudieron la mayoría de las organizaciones políticas, todas las organizaciones políticas en el inicio de la sesión permanente. Posterior a los días ya iban reduciendo un poquito la participación de parte de los observadores y delegados de los sujetos políticos. Y efectivamente, durante el proceso de escrutinio pudimos observar en algunos recintos electorales que por parte de los capacitadores o coordinadores de las mesas coordinadoras del voto se daba este acceso a los veedores de los movimientos y partidos políticos. También acudimos a la delegación y es importante mencionar el tema sobre la participación de los veedores. En Constanza siempre hubo la apertura para que ellos pudieran ingresar y conocer de primera mano lo que estaba sucediendo en el proceso del voto a voto. Así es, todas las organizaciones políticas se acercaron a la delegación. Nadie tenía ningún impedimento para ingresar. Es más, al inicio, para que no haya confusiones o para que algunas delegados de los sujetos políticos no empiecen a decir fraude, hicieron tanta cosa, nosotros al momento que llegó los primeros paquetes de las zonas de difícil acceso, les hicimos ingresar a los delegados de los sujetos políticos hasta un margen respetable de las bodegas electorales para que sepan cómo es el proceso. La llegada de los militares, la recepción de los sobres por parte del área de bodega, de logística, la recepción por parte del CPE, de los escáneres, iban recibiendo y todo fue el paso a paso de cada una de las delegados de los sujetos políticos. Recordemos que tuvimos la participación de la organización política Actuemos. Estuvieron 4 veedores de la Alianza por un País Sin Miedo, lista 631. Tuvimos 4 veedores de la Alianza Claro que se Puede. Tuvimos 3 veedores del Movimiento Construye. Tuvimos 4 veedores del Movimiento Pachacuti, 4 veedores. Y del Movimiento Revolución Ciudadana tuvimos 4 veedores. Entonces todos estuvieron como veedores en la Junta Provincial, en la sesión de la Junta, y otros estuvieron como veedores en el CPE, en el Centro de Procesamiento de Actas. Estuvieron ahí viendo el paso a paso, desde el momento que se recibe el sobre, cómo se escanea, cómo van realizando la validación de firmas, firma 1, firma 2, firma 3, las digitaciones y recordarles y ver cómo fue todo el proceso. Entonces, en ese sentido, nosotros como Consejo Nacional Electoral, como Junta Provincial Electoral, garantizamos y dimos toda la apertura a las organizaciones políticas. Pero recordemos que teníamos 2 credenciales, uno para la Junta y otro para el CPE. Nosotros no podíamos dejarles ingresar a los que tienen la credencial para el CPE, no podíamos dejarle entrar en la sesión de la Junta, y los que tenían de la Junta no podían ingresar al CPE. Entonces, cada uno tenía sus funciones. En ese sentido, nosotros como Consejo Nacional Electoral garantizamos y dimos la apertura a todos los veedores de las organizaciones políticas en la sesión permanente de escrutinio. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en diálogo con la ingeniera Diana Chamic, directora de la delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia. Henry Luis Rivadeneira Flor, buen día. Yo pienso que no es poquito el 25 al 30% de ausentismo. Tampoco es justificación la segunda vuelta. Parra Luis, excelente proceso electoral, trabajando siempre con transparencia. Éxitos, directora Diana Chamic. Otro de los mensajes, Priscila Gómez, éxitos en sus funciones, ingeniera Diana. El CNE siempre trabaja con transparencia. Edwin Gallardo, saludos a todos. Por favor, los resultados presidenciales en Morona, Santiago. Claro, con muchísimo gusto, ingeniera.
cuáles fueron los resultados para las candidaturas presidenciales. Claro que sí. En Morona Santiago tuvimos para Luisa González el 22.46%, tuvimos para Fernando Villavicencio el 21.99%, tuvimos para Yacu Pérez el 18.83%, para Daniel Noboa Sin el 15.33%, para Jan Topic el 15.70%, para Otto el 4.66%, para Javier Herbas el 0.60% y Bolívar Armijos el 0.43%. Esos son los resultados en nuestra provincia. Bien, con estos resultados también es importante conocer, como ya es de conocimiento público, el Ecuador vivirá una segunda vuelta electoral. ¿Cuál es el cronograma que se ha establecido? Bueno, y como bien es cierto, y recordarles a la ciudadanía que tenemos ya la segunda vuelta para el día domingo 15 de octubre, será nuevamente las elecciones. La ciudadanía tiene el deber con nuestro país de nuevamente encontrarnos en las urnas. Tenemos del 24 de septiembre al 12 de octubre la campaña electoral. En el mes de octubre también tenemos la entrega de credenciales a asambleístas. El 1 de octubre, domingo 1 de octubre, se da el primer debate electoral ya en la segunda vuelta, sería ya para las dos candidaturas. Un solo debate habrá. Un solo debate, tanto de Luisa González y Daniel Noboa. También tendremos, ese mismo día, tenemos el simulacro de la segunda vuelta. El viernes 13 al domingo 15 de octubre tendremos lo que es el silencio electoral. Y el día jueves 12 tendremos el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria, y el viernes 13 tenemos el sufragio voto en casa. En el mes de noviembre, más o menos, vamos a tener lo que es la entrega de credenciales a presidente y vicepresidente. Más o menos las nuevas autoridades, ¿cuándo se prevé que tomen posesión de sus cargos? En asambleístas tenemos que es en el mes de octubre, pero recordemos que nosotros no podemos dar fecha en caso de que exista alguna impugnación y objeción en algunas provincias. Entonces nosotros no podemos dar una fecha establecida. El Consejo Nacional Electoral son quienes emiten en sí el calendario electoral, es aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y de acuerdo a lo que nos han entregado y de acuerdo a cómo está establecido, es en el mes de octubre, no nos dan fecha exacta, pero en el mes de octubre es la entrega de credenciales de asambleístas, y de igual manera en el mes de noviembre entrega de credenciales de presidentes y vicepresidentes. Ahora, para esta segunda vuelta, quienes fueron designados como miembros de las juntas receptoras del voto tendrán nuevamente que ser capacitados, o con la capacitación de la primera vuelta bastará. No, de igual manera tienen que ser capacitados. Se está tratando de prever si es que las capacitaciones van a ser presencial o virtual, pero lo más seguro, y según de acuerdo a las reuniones, decían que va a ser presencial. Entonces, de igual manera tenemos el APP en el CNE, la página del CNE APP. Igual tenemos las capacitaciones. Entonces, recordemos que para reforzarles a los miembros de las juntas receptoras del voto, se pueden reforzar en el APP, capacitación virtual, y ahí pueden volver a reforzar los conocimientos los MJRB. Pero recordar que tampoco es obligatoria esa capacitación si es que ya se capacitaron. En caso de que no se hayan capacitado de manera presencial para estas elecciones, tienen que hacerlo y pueden acercarse a la delegación electoral a capacitarse de manera presencial. Bien, es importante también conocer en el tema de la segunda vuelta cuándo iniciará la campaña, quiénes son las personas o los movimientos que estarán autorizados para realizar esta campaña electoral. Bueno, la campaña electoral inicia desde el 24 de septiembre hasta el 12 de octubre. Todavía no tenemos ninguna resolución, pero por parte del Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero el día
26 de agosto, el día sábado 26 de agosto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó recién el diseño de la papeleta para el binomio presidencial para elegirse el 15 de octubre. Recordemos que estas papeletas contarán con el nivel de seguridad. Son 3 niveles de seguridad que tienen, la que es de alta complejidad, anticopia y anti-escáner, que impiden la falsificación, alteración, duplicación o sustitución de las papeletas. Entonces, tenemos recién ahí la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, donde nos emiten lo que es la papeleta electoral. Recordemos que el Pleno del Consejo Nacional Electoral, para cualquier decisión que vayan a tomar, siempre tienen que sesionar como Pleno del Consejo Nacional Electoral. Entonces, nosotros hasta la fecha tenemos recién la notificación del diseño de las papeletas del binomio presidencial. Claro, y le consultaba justamente el tema de las personas o de las organizaciones que estarán autorizadas para realizar esta campaña electoral, porque entiendo que cada movimiento y partido político tiene su director provincial. Y en esta segunda vuelta se ha escuchado y se ha visto también que en algunos cantones se están abriendo sedes o movimientos a favor de cierto candidato. Así es, y como bien dice, y también hay mucho en redes sociales, ¿no?, donde dicen que sí, esta es la sede y no, y esa no es la sede, pero nosotros, y lo único que se le puede garantizar a los movimientos y a los partidos políticos, que hay representantes o hay directivas de los partidos y movimientos políticos, y a esos son los que se deben. Es decir, digamos, el movimiento ADN tiene su representante legal a nivel nacional, a nivel provincial. De igual manera, todos los movimientos y partidos políticos tienen sus representantes a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, de acuerdo a los representantes, ellos son los que podrán dar fe o no de las campañas o de la apertura de las sedes. Bien, importante información que hemos compartido con la directora de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral, la ingeniera Diana Chamic. En la parte final, el mensaje que podemos enviar a los ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago. Claro que sí. Me permito recordarles a la ciudadanía e invitarles que tenemos una segunda fiesta, tenemos una segunda vuelta en estas elecciones, y recordarles que los planes de trabajo de los candidatos a presidente se encuentran también en la APP del CNE, donde pueden encontrar los planes de trabajo de estos 2 candidatos para un voto informado. No se olviden que el día domingo 15 de octubre tenemos nuevamente una cita con la democracia. Muchas gracias por la invitación y saludos. Bien, agradecemos entonces a la ingeniera Diana Chamic por la valiosa información que ha podido compartir con nuestros oyentes de emisora Voz de Lupano. Con esto también llegamos a la parte final de este espacio de noticias. A nombre de Víctor Llanza en la parte operativa técnica, quien les habla, Jorge Arteaga, en la presentación y conducción de este espacio de noticias. Nos volveremos a reencontrar al mediodía con más noticias. Que tengan un buen día.